La noche del 22 de marzo de 1944 estaba oscura y sin luna sobre el mar de Liguria. Dos lanchas torpederas PT de la Marina estadounidense se deslizaban silenciosamente hacia la costa italiana, transportando desde Córcega a 15 hombres de la Compañía D del Batallón de Reconocimiento Especial 2677, una unidad encubierta de la Oficina de Servicios Estratégicos. La misión, denominada Operación Ginny II, tenía un objetivo aparentemente simple, pero estratégicamente vital: destruir un túnel ferroviario entre La Spezia y Génova, una línea de suministro crucial que alimentaba a las fuerzas alemanas que combatían en los frentes de Cassino y Anzio. La situación militar en Italia en marzo de 1944 había alcanzado un punto de estancamiento frustrante para los aliados. Después del desembarco en Salerno, en septiembre de 1943, y la subsecuente campaña hacia el norte, las fuerzas aliadas se habían estrellado contra las formidables defensas alemanas. El mariscal de campo Albert Kesselring había orquestado una serie de líneas defensivas que aprovechaban magistralmente el terreno montañoso de Italia. La línea Gustav, anclada en el monasterio de Montecassino, había resistido múltiples asaltos aliados con pérdidas devastadoras. Miles de soldados aliados habían muerto intentando romper estas fortificaciones sin lograr avances significativos. El desembarco en Anzio, lanzado el 22 de enero de 1944, había sido diseñado para flanquear las defensas alemanas y amenazar Roma. Sin embargo, la operación no logró el ímpetu esperado. Las fuerzas aliadas desembarcadas se encontraron contenidas en la cabeza de playa, sometidas a contraataques alemanes feroces. En lugar de liberar Roma rápidamente, Anzio se convirtió en otro frente estancado, donde soldados morían por cada metro de terreno. En este contexto de frustración estratégica, las operaciones especiales adquirieron importancia creciente. Si los bombardeos masivos y los asaltos frontales no podían romper las líneas de suministro alemanas, quizás equipos pequeños de saboteadores podrían lograr lo que ejércitos enteros no habían conseguido. Los bombarderos aliados habían intentado repetidamente cortar esta línea férrea sin éxito. El terreno montañoso dificultaba los bombardeos de precisión. Los túneles ferroviarios, excavados profundamente en las montañas de Liguria, eran prácticamente invulnerables a ataques aéreos. Los alemanes podían reparar rápidamente daños menores a vías expuestas. La solución requería un enfoque diferente: un equipo de sabotaje que colocara explosivos directamente en las estructuras críticas, destruyendo secciones de túnel que tomarían semanas o meses reparar. Los 15 soldados fueron seleccionados específicamente porque todos eran italoamericanos. La mayoría hablaban italiano con fluidez, y algunos incluso conocían los dialectos locales de la región de Génova. Esta selección no era coincidencia. La Oficina de Servicios Estratégicos había identificado que soldados con herencia italiana serían invaluables para operaciones detrás de las líneas en Italia. Podían mezclarse más fácilmente con poblaciones locales, entender conversaciones interceptadas y potencialmente solicitar ayuda de civiles italianos sin revelar inmediatamente que eran soldados estadounidenses. Llevaban 650 libras de dinamita y vestían uniformes completos del ejército de Estados Unidos, sin ningún intento de camuflaje o disfraz. Esta decisión de operar con uniformes apropiados era deliberada y crucial. Bajo las convenciones de La Haya y Ginebra, soldados que operaban en uniforme militar reconocible tenían derecho a protecciones como prisioneros de guerra si eran capturados. Saboteadores o espías que operaban con ropa civil o uniformes enemigos podían ser ejecutados legalmente después de juicio. Los planificadores de la misión entendían estas distinciones legales y equiparon al equipo en consecuencia. El equipo estaba comandado por el teniente primero Vincent Russo, quien ya había intentado esta misma misión un mes antes durante la Operación Ginny Prima. En aquella ocasión, el equipo había abortado después de desembarcar en el lugar equivocado, sin poder localizar el objetivo en la oscuridad. La experiencia había sido frustrante pero educativa.
Russo y sus hombres habían estudiado meticulosamente perfiles de la línea costera, consultado con ingenieros italianos de la sección de mantenimiento de ferrocarriles que habían desertado o sido capturados y refinado sus planes de navegación. Ahora regresaban con mejor preparación y conocimiento del terreno, determinados a completar lo que habían comenzado en febrero. Cerca de las 23:45, mientras las lanchas se aproximaban a la costa, los estadounidenses avistaron una columna de lanchas torpederas alemanas S-Boote que regresaban de una misión de minado. Era el tipo de encuentro aleatorio que podía arruinar operaciones cuidadosamente planificadas. Una de las lanchas PT tomó acción diversiva y entró en combate, mientras la otra se mantuvo cerca de la costa con un motor funcionando, intentando mantener contacto con el grupo de desembarco. El rugido de los motores y el intercambio de fuego iluminaron brevemente la noche mediterránea. 3 botes inflables de goma fueron lanzados al agua con los 15 soldados, sus armas y el explosivo. Remaron hacia la oscuridad mientras las lanchas PT intentaban cubrir su aproximación, cada hombre consciente de que el elemento de sorpresa podría haberse comprometido. Cuando los botes de goma alcanzaron la playa rocosa, el teniente Russo inmediatamente reconoció el error. Habían desembarcado cerca del pueblo de Carpineggio, a medio camino entre Bonassola y la estación de Framura, aproximadamente a 3 kilómetros de su punto de desembarco previsto y a 2 kilómetros del túnel objetivo. El contacto por radio con las lanchas PT se perdió casi inmediatamente. Las comunicaciones por radio en 1944 eran notoriamente poco confiables, especialmente en terreno montañoso cerca de la costa donde las señales rebotaban impredeciblemente. Las embarcaciones estadounidenses esperaron en el área hasta las 4 de la madrugada sin recibir señales del equipo, y finalmente tuvieron que regresar a Bastia debido a problemas mecánicos y la presencia de patrullas alemanas. En tierra, Russo y sus hombres enfrentaban una situación complicada, pero no desesperada. El plan de contingencia establecía claramente el procedimiento. Si no lograban completar la misión en el tiempo especificado, debían ocultarse y esperar la recolección la noche siguiente. Los soldados escondieron los botes de goma, el explosivo y el equipo adicional en la playa rocosa, cubriendo todo lo mejor posible. Cuando llegó el amanecer del 23 de marzo, el equipo se movió tierra adentro y encontró un establo abandonado en las afueras de Carpineggio, donde se refugiaron. No habían comido en 24 horas, así que Russo y otro soldado salieron en busca de alimento. Encontraron a un joven granjero llamado Franco Lagaxo, quien vivía cerca. El agricultor italiano, al ver a los soldados estadounidenses uniformados, les vendió comida y más tarde durante el día les sirvió de guía en una misión de reconocimiento. Lagaxo los condujo hasta la estación de Framura y les mostró el acceso al túnel objetivo en la línea ferroviaria principal. La misión parecía nuevamente viable. El plan era esperar hasta la siguiente noche, cuando las lanchas PT regresarían para recogerlos o para recibir instrucciones de proceder con la demolición. Efectivamente, esa noche del 23 al 24 de marzo, otras lanchas PT salieron de Bastia para apoyar la misión. Su objetivo era recoger al equipo o coordinar la operación de sabotaje. Sin embargo, al encontrar patrullas alemanas cerca del punto de encuentro designado, las embarcaciones estadounidenses no pudieron establecer contacto y se vieron forzadas a regresar a la base nuevamente. La mañana del 24 de marzo selló el destino del equipo Gini. Un pescador italiano de Bonassola, que regresaba a la costa, descubrió los botes de goma ocultos. El descubrimiento de 650 libras de dinamita junto a los botes no dejó dudas sobre la naturaleza de la operación. El pescador informó inmediatamente a las autoridades fascistas italianas, quienes, a su vez, alertaron al comando alemán local. Se formó rápidamente una patrulla de búsqueda combinada de milicias fascistas italianas y tropas alemanas que comenzó a peinar la zona. Durante la tarde, mientras los estadounidenses permanecían ocultos en el establo, Franco Lagaxo descubrió que los alemanes e italianos habían encontrado los botes. Corrió para advertir a los soldados,
pero su aviso llegó demasiado tarde. Las fuerzas de búsqueda rodearon el establo donde los 15 estadounidenses se refugiaban. Después de un breve intercambio de disparos, los estadounidenses, completamente superados en número y sin posibilidades de escape, se rindieron. Fueron capturados todos los miembros del equipo, junto con Franco Lagaxo, el granjero que los había ayudado. Los prisioneros fueron transportados a La Spezia y confinados cerca del cuartel general de la Brigada de Fortaleza 135, bajo el mando del coronel alemán Kurt Almers. Esta unidad era subordinada del Cuerpo de Ejército 75, comandado por el general Anton Dostler, cuyo cuartel general se encontraba en San Andrea, cerca de Parma. Los interrogatorios comenzaron inmediatamente. Oficiales de inteligencia de la Abwehr, el Servicio de Inteligencia Militar alemán, condujeron los interrogatorios en inglés. El Korvettenkapitän Friedrich Claps, comandante de la pequeña estación de la Abwehr en La Spezia, y su asistente, el Oberleutnant zur See Georg Sessler, aplicaron tácticas de interrogatorio diseñadas para explotar la inexperiencia de los prisioneros. Los interrogadores alemanes le dijeron al teniente Vincent Russo que su oficial subordinado ya había revelado todos los detalles de la operación. Era mentira. Ningún miembro del equipo había hablado hasta ese momento. Russo, creyendo que la información ya estaba comprometida, confirmó los detalles de la misión. Eran comandos estadounidenses enviados para demoler un túnel ferroviario vital. Demasiado tarde se dio cuenta de que había sido engañado. La información sobre los comandos capturados llegó rápidamente al cuartel general del Cuerpo de Ejército 75. El general Anton Dostler, un soldado profesional de 53 años que había servido en ambas guerras mundiales, se enfrentaba ahora a una decisión que definiría su destino. Anton Joseph Dostler había nacido el 10 de mayo de 1891 en Múnich, en el corazón de Baviera, cuando el Imperio alemán estaba en su apogeo bajo el Kaiser Wilhelm II. Creció en una Alemania imperial segura de su poder y destino, donde el servicio militar era considerado el más alto honor para un joven de su clase. Dostler había comenzado su carrera militar en 1910, uniéndose al ejército imperial alemán a los 19 años como cadete. Era parte de una generación de oficiales prusianos formados en las tradiciones militares de Moltke y Schlieffen, donde la disciplina, el deber y la obediencia inquebrantable a la cadena de mando eran valores sagrados. Durante la Primera Guerra Mundial había servido como oficial subalterno en el frente occidental, experimentando las trincheras, el gas mostaza y las ofensivas masivas que caracterizaron aquel conflicto. Sobrevivió a la guerra y permaneció en el ejército durante la República de Weimar, cuando la fuerza militar alemana fue drásticamente reducida por el Tratado de Versalles. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933 y comenzó el rearme de Alemania en violación del Tratado de Versalles, oficiales de carrera como Dostler vieron oportunidades para avances profesionales. No necesariamente eran ideólogos nazis convencidos. Muchos de ellos despreciaban secretamente a Hitler como un cabo austriaco sin linaje militar apropiado, pero apreciaban la restauración del poder militar alemán y las oportunidades de comando que el rearme creaba. Durante la Segunda Guerra Mundial, Dostler había ascendido constantemente en la jerarquía. Jefe de Estado Mayor del Séptimo Ejército al inicio de la guerra en 1939, donde participó en la planificación de operaciones durante la invasión de Polonia y Francia. Posteriormente comandó la División de Infantería 57 de 1941 a 1942, luego la División de Infantería 163 durante 1942, y finalmente fue promovido a comandante del Cuerpo de Ejército 75 en Italia desde enero de 1944. Era considerado un oficial competente y leal, cualidades que la Wehrmacht valoraba profundamente. Al recibir el informe sobre la captura de los comandos estadounidenses, Dostler inmediatamente consultó con su superior, el mariscal de campo Albert Kesselring, comandante general de todas las fuerzas alemanas en Italia. Según el ayudante de Dostler, Kesselring respondió ordenando la ejecución de los prisioneros,
La orden se basaba en un decreto secreto emitido por Adolf Hitler el 18 de octubre de 1942, el Kommandobefehl u Orden de Comando. Este decreto, uno de los documentos más infames de la guerra, establecía que todos los comandos aliados capturados en Europa y África debían ser ejecutados sumariamente sin juicio, incluso si vestían uniformes apropiados o intentaban rendirse. La orden había sido emitida con solo 12 copias originales, distribuidas únicamente a los comandantes de más alto nivel, con instrucciones explícitas de que, bajo ninguna circunstancia, debía caer en manos enemigas. Al día siguiente, el 19 de octubre de 1942, el general Alfred Jodl, jefe de Estado Mayor de Operaciones del OKW, distribuyó 22 copias adicionales con un apéndice declarando que la orden era destinada solo para comandantes y no debía bajo ninguna circunstancia caer en manos enemigas. El Kommandobefehl representaba una violación directa de las leyes de guerra internacionales, específicamente de la Convención de La Haya de 1907 y la Convención de Ginebra de 1929 sobre prisioneros de guerra. Hitler había justificado la orden citando supuestas violaciones de las convenciones de Ginebra por parte de comandos aliados, particularmente durante el raid de Dieppe en agosto de 1942 y una incursión en la isla de Sark en octubre del mismo año. Durante el raid de Dieppe, los alemanes habían capturado una copia de órdenes operacionales canadienses que incluían instrucciones para asegurar prisioneros. Hitler interpretó esto como evidencia de que los aliados planeaban ejecutar prisioneros alemanes. En la incursión de Sark, comandos británicos habían atado temporalmente las manos de prisioneros alemanes para facilitar su extracción durante una retirada nocturna. Un prisionero alemán murió durante la operación en circunstancias disputadas. El texto de la orden era inequívoco y brutal. Todos los hombres operando contra tropas alemanas en las llamadas incursiones de comando en Europa o África debían ser aniquilados hasta el último hombre, sin importar si eran soldados uniformados o saboteadores, con o sin armas, combatiendo o intentando escapar. La orden continuaba especificando que esto se aplicaba sin importar si llegaban en barcos, aviones o paracaídas, y que incluso si intentaban rendirse, no se les debía dar cuartel. La orden estipulaba además que los comandos capturados a través de otros medios que no fueran combate directo, por ejemplo por la policía en territorios ocupados, debían ser entregados inmediatamente al Sicherheitsdienst de las SS para ejecución inmediata. El 25 de marzo de 1944, Dössler envió un telegrama a la Brigada de Fortaleza 135 transmitiendo la orden de ejecución para los comandos capturados, de acuerdo con la orden de comando de Hitler. La reacción de los oficiales alemanes subordinados reveló una profunda división moral dentro de la Wehrmacht. El coronel Kurt Almers, comandante de la Brigada de Fortaleza 135, quedó profundamente perturbado por la orden. Almers sabía perfectamente que ejecutar prisioneros de guerra uniformados constituía una violación directa de la Convención de Ginebra de 1929. Contactó inmediatamente al cuartel general del Cuerpo de Ejército 75, intentando lograr una suspensión de la ejecución. Su apelación fue rechazada. Dössler envió otro telegrama ordenando a Almers ejecutar la orden según lo previamente ordenado, estipulando que debía reportar el cumplimiento antes de las 7 de la mañana del 26 de marzo. El tono del telegrama era imperativo y no dejaba espacio para debate. Almers hizo 2 últimos intentos para detener la ejecución, incluyendo llamadas telefónicas directas al cuartel general de Dössler. En cada ocasión, Almers argumentó que la ejecución de prisioneros de guerra uniformados violaba las convenciones internacionales y representaba un crimen de guerra. Los oficiales de inteligencia de la Abwehr, Claps y Sessler, que habían interrogado a los estadounidenses, también expresaron incomodidad profunda con la orden de ejecución. Habían visto claramente que los prisioneros estaban apropiadamente uniformados y habían conducido una operación militar legítima. Ninguna de las apelaciones de Almers tuvo éxito. Alexander zu Dohna-Schlobitten,
un oficial del Estado Mayor de Dostler, con rango de Rittmeister, protagonizó el acto de resistencia más notable. Dona Schlobitten provenía de la aristocracia prusiana, había servido durante la invasión de Polonia y la Unión Soviética, y había sido uno de los últimos evacuados de Stalingrado en enero de 1943, llevando consigo las cartas personales y condecoraciones del mariscal de campo Friedrich Paulus. Cuando se le ordenó firmar la orden de ejecución de los estadounidenses, Dona Schlobitten se negó rotundamente. El oficial alemán argumentó que firmar tal orden constituiría una violación de la Convención de Ginebra de 1929 sobre prisioneros de guerra, cometiendo así un crimen de guerra. Dona Schlobitten desconocía la existencia de la orden de comando secreta de Hitler. Para él, las leyes internacionales de guerra eran claras e incuestionables. Los prisioneros uniformados debían ser tratados como prisioneros de guerra, no ejecutados. Su negativa a firmar fue considerada insubordinación grave. Fue expulsado de la Wehrmacht inmediatamente, pero no fue procesado ni ejecutado. La Wehrmacht necesitaba mantener el funcionamiento burocrático y no podía permitirse eliminar a todos los oficiales que cuestionaran órdenes criminales. La expulsión de Dona Schlobitten servía como advertencia a otros, pero su supervivencia también demostraba que existían límites a las represalias internas, al menos para oficiales de familias aristocráticas con conexiones poderosas. La madrugada del 26 de marzo de 1944, antes del amanecer, 2 camiones llegaron para transportar a los prisioneros estadounidenses. El teniente alemán Reffel arribó con una escolta de 25 hombres para recoger a los estadounidenses. La oscuridad aún cubría la Spezia cuando los 15 soldados fueron cargados en los camiones con guardias en cada vehículo. El teniente Paul Traficante, uno de los 2 oficiales estadounidenses capturados, había logrado ocultar una pistola robada a uno de los guardias alemanes durante el cautiverio. Planeaba un último intento desesperado de escape. Mientras el convoy se movía hacia el lugar de ejecución, Traficante comenzó a sacar la pistola de su chaqueta de piel de oveja, pero el arma se enganchó en el borde de la prenda. El guardia sentado frente a él simplemente bajó su rifle, apuntándole directamente. El convoy se detuvo. Los guardias desarmaron a Traficante y registraron minuciosamente a los otros 14 hombres. Cualquier esperanza final de escape se había desvanecido. A las 6:30 de la mañana, los camiones llegaron a Punta Bianca, al sur de la Spezia, en el municipio de Ameglia, cerca de la desembocadura del río Magra. El Oberleutnant Bolse, comandante de la primera compañía del batallón de Fortaleza 905, esperaba junto a una fosa común que sus hombres habían excavado el día anterior siguiendo órdenes precisas. Debía ser lo suficientemente grande para contener 15 cuerpos. Los prisioneros fueron formados en 2 grupos. Les ataron las manos detrás de la espalda. No hubo juicio. No hubo audiencia formal. No hubo oportunidad de defensa. El pelotón de fusilamiento alemán estaba compuesto por soldados de unidades de fortificación costera. Muchos de estos soldados, según testimonio posterior, no eran voluntarios entusiastas para esta tarea. Era conocido que los miembros de pelotones de fusilamiento frecuentemente intentaban fallar sus tiros intencionalmente, disparando a áreas no vitales del cuerpo o directamente al suelo, porque no querían ser responsables individuales de la muerte de un prisionero. Esta es la razón por la cual los pelotones de fusilamiento tradicionalmente incluían múltiples tiradores, para distribuir la responsabilidad y garantizar la muerte rápida del condenado. Los 15 estadounidenses fueron ejecutados en grupos. Las descargas resonaron en la playa en la penumbra del amanecer. Los cuerpos cayeron en la fosa común preparada. Los soldados alemanes cubrieron los cuerpos con tierra y camuflaron cuidadosamente el sitio para evitar que fuera descubierto por partisanos italianos o fuerzas aliadas. Los soldados ejecutados eran el teniente primero Vincent Russo de Montclair, Nueva Jersey, el teniente primero Paul Traficante de Nueva York, el sargento Alfred de Flumeri de Natick, Massachusetts, el sargento Dominic Mauro de Nueva York,
el sargento técnico Livio Biezelli de Manor, Pensilvania, y los técnicos Liberty Tremonte, Joseph Farrell, Salvatore Di Sclafani, Angelo Sirico, Thomas Sabino, John Leone, Joseph Noya, Rosario Esquatrito, Joseph Libardi y Santoro Calcara. Todos eran italoamericanos, hijos e incluso nietos de inmigrantes italianos que habían cruzado el Atlántico buscando mejor vida en América, seleccionados específicamente por su herencia y capacidad lingüística para esta misión detrás de las líneas enemigas en la tierra de sus ancestros. Las radios alemanas e italianas comenzaron a transmitir al día siguiente que un grupo de comandos estadounidenses había sido aniquilado en combate con tropas alemanas. La propaganda amplificó la mentira, añadiendo que los estadounidenses habían matado a algunos soldados alemanes durante el enfrentamiento. Estas transmisiones eran completamente falsas. Los estadounidenses habían sido capturados después de una breve escaramuza y ejecutados sumariamente 2 días después como prisioneros desarmados. El mariscal de campo Albert Kesselring, quien según el testimonio de Dostler había ordenado la ejecución, inmediatamente se sintió incómodo con las consecuencias potenciales del hecho. Kesselring ordenó a todos los cuarteles generales involucrados que destruyeran todos los documentos relacionados con el incidente. Esta orden de destrucción de evidencia era reveladora. Los altos mandos alemanes sabían perfectamente que habían cometido un crimen de guerra. La Wehrmacht entendía las leyes internacionales de guerra. Oficiales como Almers y Donna Schlobitten habían protestado específicamente citando las convenciones de Ginebra. La decisión de destruir registros demostraba conciencia de culpabilidad. Sin embargo, la verdad sobre el destino de los 15 estadounidenses comenzó a filtrarse gradualmente. Los servicios de inteligencia aliados interceptaron comunicaciones que contradecían la historia oficial alemana. Residentes italianos locales que habían presenciado eventos relacionados con la captura comenzaron a proporcionar información a contactos de la resistencia. Para el final de la guerra, cuando las fuerzas estadounidenses avanzaron hacia el norte de Italia, 2 hombres del batallón 2677 aparecieron en Bonassola buscando información sobre los hombres desaparecidos de Gini. Los capitanes Albert Lanier y Nevio Manzani revisaron archivos en las oficinas fascistas locales y entrevistaron a testigos italianos. La imagen completa del crimen de guerra comenzó a emerger. William Donovan, director de la Oficina de Servicios Estratégicos, emitió órdenes específicas cuando se confirmó que los miembros de la misión Gini habían sido ejecutados. El general alemán al mando de la región, Anton Dostler, debía ser capturado vivo para ser juzgado como criminal de guerra. Esta directiva marcó un cambio significativo. Dostler no sería simplemente otro prisionero de guerra. Sería procesado específicamente por el crimen cometido contra soldados estadounidenses. El 8 de mayo de 1945, el día en que Alemania se rindió oficialmente poniendo fin a la guerra en Europa, Anton Dostler se convirtió en prisionero de guerra del ejército de Estados Unidos. Para octubre de 1945, estaba detenido en Roma, enfrentando un juicio por crímenes de guerra. El tribunal militar fue convocado en el Palacio Real de Caserta, la magnífica residencia barroca que servía como sede del Comando Supremo Aliado en Italia, el 8 de octubre de 1945. Este juicio representaba un momento histórico sin precedentes múltiples. Era el primer juicio por crímenes de guerra conducido por los aliados después del fin de la guerra en Europa, precediendo incluso a los juicios de Nuremberg que comenzarían en noviembre. Era también el único caso en la historia donde un oficial general alemán sería juzgado y ejecutado por crímenes de guerra bajo la autoridad exclusiva de Estados Unidos. Todos los otros generales alemanes ejecutados por crímenes de guerra fueron procesados en tribunales internacionales o por otras naciones aliadas. El resultado de este juicio establecería precedentes que resonarían a través de todos los juicios de crímenes de guerra posteriores. La comisión militar fue presidida por el mayor general Lawrence C. Janes,
e incluía al general de brigada Thomas K. Brown, el coronel H. Shaler, el coronel James Nottestein y el coronel F. T. Hammond Jr. Los fiscales estadounidenses eran el mayor Frederick W. Roach, quien actuaba como juez abogado, y el teniente primero W. T. Andres como asistente del juez abogado. La defensa de Dostler estaba a cargo del coronel Claudius O. Wolf como consejero de defensa y el mayor C. K. Emery como asistente del consejero de defensa. Todos estos hombres eran abogados militares experimentados que entendían que estaban participando en un momento que definiría el futuro del derecho internacional. El cargo formal contra Dostler, según la especificación presentada por la Fiscalía, era violación de las leyes de guerra. Específicamente, que Anton Dostler, como comandante del Cuerpo de Ejército 75 alemán, el o aproximadamente el 25 de marzo de 1944, en La Spezia, Italia, y lugares cercanos, ilegalmente, deliberadamente y con conocimiento, ordenó que 15 miembros uniformados de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos fueran fusilados hasta la muerte, cuya orden fue subsecuentemente ejecutada el 26 de marzo de 1944. Los fiscales presentaron el caso como simple y claro desde el principio. Los estadounidenses ejecutados eran soldados debidamente uniformados en una operación militar legítima cuando fueron capturados. Por lo tanto, tenían derecho inequívoco a ser tratados como prisioneros de guerra bajo las Convenciones de Ginebra de 1929. Su ejecución sin juicio violaba una regla del derecho internacional con al menos 500 años de antigüedad, establecida definitivamente en la Convención de La Haya de 1907. La Fiscalía argumentó que esta no era una zona gris legal, sino una violación clara y directa de normas universalmente aceptadas. Los fiscales llamaron a varios testigos clave que construyeron meticulosamente el caso. Un capitán de la OSS explicó en detalle la naturaleza de la misión de sabotaje del equipo Gini, estableciendo que era una operación militar legítima contra objetivos militares estratégicos. Los oficiales alemanes de inteligencia, el Korvettenkapitän Friedrich Claps y el Oberleutnant zur See Georg Sessler, que habían interrogado a los prisioneros, testificaron extensamente sobre las circunstancias del interrogatorio. Su testimonio fue particularmente dañino para la defensa porque confirmaban inequívocamente varios puntos críticos. Los estadounidenses estaban uniformados apropiadamente con uniformes militares estadounidenses distintivos y reconocibles. Llevaban insignias de rango apropiadas, no llevaban ropa civil ni uniformes enemigos, y habían revelado que su misión era sabotaje de infraestructura militar, no asesinato de personal o terrorismo contra civiles. Claps y Sessler también testificaron con evidente incomodidad que habían expresado preocupaciones sobre la orden de ejecución a sus superiores inmediatos. Su testimonio reveló la cadena de protestas que había ocurrido dentro del comando alemán. El testimonio más dramático vino del coronel Kurt Almers, quien describió sus múltiples intentos de detener la ejecución, incluyendo sus apelaciones telefónicas directas al cuartel general de Dostler. Almers testificó que había argumentado explícitamente que la ejecución violaría la Convención de Ginebra y constituiría un crimen de guerra, y que había sido ordenado repetidamente a proceder de todos modos. La defensa de Dostler intentó múltiples líneas argumentales, cada una reflejando las complejidades legales del caso. El coronel Wolf primero argumentó que la naturaleza sigilosa de la misión de sabotaje significaba que los miembros de la OSS eran realmente espías o saboteadores irregulares en lugar de combatientes legítimos. Añadieron que los saboteadores de Gini no llevaban insignias militares distintivas reconocibles a distancia según lo requerido por el artículo 1, capítulo 1, sección 1 del anexo a la Convención de La Haya, 2 de 1899, y por lo tanto no estaban uniformados apropiadamente bajo la definición legal estricta, lo que los descalificaba del estatus de prisioneros de guerra. El testimonio previo de los oficiales de la Abwehr contradecía directamente esta posición.
Los alemanes habían identificado claramente a los estadounidenses como soldados del ejército estadounidense uniformados durante los interrogatorios. Las fotografías de los uniformes capturados, presentadas como evidencia, mostraban claramente insignias de rango estadounidenses, parches de unidad y otros marcadores distintivos. Además, como señaló rápidamente el mayor Roche en un contrainterrogatorio devastador, incluso si los prisioneros fueran tratados como espías bajo las leyes de guerra, cosa que la Fiscalía disputaba vigorosamente, esas mismas leyes requerían que recibieran un juicio legal antes de cualquier ejecución. El artículo 30 de la Convención de La Haya de 1907 era explícito: un espía capturado no puede ser castigado sin juicio previo. Los estadounidenses no habían recibido ningún tipo de proceso judicial, ni siquiera el juicio sumario permitido bajo ley marcial. Habían sido ejecutados dentro de 48 horas de captura sin ninguna audiencia formal. La defensa recurrió entonces a su argumento principal y más sustancial: órdenes superiores o Befehlsnotstand en alemán, el concepto de que un subordinado actuando bajo órdenes de superiores no puede ser criminalmente responsable. El coronel Wolf argumentó apasionadamente que el juramento de obediencia de Dostler a Adolf Hitler, juramento que todo oficial alemán había hecho personalmente, le requería obedecer el Führerbefehl de octubre de 1942, incluso si esa orden violaba el derecho internacional. Wolf presentó copias de la orden de comando de Hitler y del juramento de lealtad que Dostler había prestado. Anton Dostler testificó bajo juramento en su propia defensa durante varias horas. Habló con la postura erguida de un soldado profesional, su alemán preciso siendo traducido simultáneamente al inglés. Dostler declaró que no había tenido opción alguna. Los comandos habían sido capturados ejecutando una incursión comando detrás de las líneas alemanas. La orden de comando de Hitler era explícita, vinculante y secreta, marcada como orden directa del Führer que debía obedecerse sin cuestionamiento. Dostler afirmó además que había recibido órdenes tanto del general Gustav von Sangen, comandante del grupo de ejércitos von Sangen, que controlaba el norte de Italia, como del cuartel general del mariscal de campo Kesselring para proceder con las ejecuciones. Dostler testificó que había consultado con sus superiores específicamente porque entendía la gravedad de la situación. Según su testimonio, había informado a Kesselring sobre la captura de los comandos estadounidenses y solicitado instrucciones sobre cómo proceder. La respuesta, según Dostler, había sido inequívoca: ejecutar la orden del Führer. Dostler argumentó que como oficial alemán, desobedecer una orden directa de Hitler, transmitida a través de la cadena de mando apropiada, habría resultado en su propia corte marcial y probable ejecución por traición. El coronel Wolf llamó a declarar al general Gustav von Sangen. Sin embargo, el testimonio de von Sangen resultó ambiguo y poco útil para la defensa. Von Sangen testificó en el estrado que personalmente no había emitido una orden directa de ejecución a Dostler. Esta declaración, cuidadosamente formulada, debilitó significativamente la defensa de Dostler al sugerir que Dostler había actuado sin autorización clara de todos sus superiores alegados. El mariscal de campo Albert Kesselring no apareció como testigo en el juicio de Dostler. Esta ausencia era profundamente reveladora y sería objeto de investigación histórica durante décadas posteriores. Dostler había solicitado específicamente que Kesselring y su jefe de Estado Mayor, el general Siegfried Westphal, testificaran en su defensa respecto a las órdenes de ejecución de Ginny. Ambos se negaron a apoyarlo. Esta negativa era extraordinaria dentro de la cultura militar alemana, donde se esperaba que los superiores protegieran a sus subordinados. Kesselring, quien enfrentaría su propio juicio por crímenes de guerra en 1947, evidentemente decidió que distanciarse de Dostler era esencial para su propia supervivencia. Investigaciones históricas posteriores, particularmente el meticuloso trabajo del Dr. Richard Reiber, publicado en 1996 y 2008, revelarían la extensión completa del perjurio de Kesselring. Reiber
un médico retirado que se convirtió en historiador, descubrió en los archivos nacionales registros operacionales alemanes microfilmados que habían sido pasados por alto durante décadas. Estos documentos demostraban concluyentemente que Kesselring había mentido sistemáticamente sobre su ubicación el 24 de marzo de 1944, aunque Kesselring afirmó en su propio juicio posterior estar en su cuartel general de Montesorate, al norte de Roma, o visitando el frente de Cassino al sur. Los registros de movimiento de tropas, órdenes de operaciones fechadas y selladas con su ubicación, y registros de comunicaciones probaban que estaba realizando una gira de inspección de las defensas costeras, colocándolo en La Spezia, precisamente cuando los estadounidenses fueron capturados el 24 de marzo, y cuando fueron condenados a muerte el 25 de marzo. Los registros mostraban que Kesselring se había reunido con Dostler al mediodía del 24 de marzo en La Spezia. Era inconcebible que Dostler no hubiera informado a su superior inmediato, durante una reunión cara a cara, sobre la captura de 15 comandos estadounidenses, y no hubiera discutido la aplicación de la orden de comando secreta de Hitler. Kesselring y su jefe de Estado Mayor Westphal fabricaron una coartada falsa completa, con Westphal proporcionando testimonio corroborativo falso para evitar que Kesselring enfrentara el mismo destino de Dostler. Al abandonar a su subordinado sin apoyo testimonial, sin siquiera aparecer para confirmar que había transmitido órdenes de superiores, Kesselring dejó brutalmente claro que salvaría su propia vida a costa de la de Dostler. Esta traición a un subordinado que había seguido sus órdenes directas representaba el colapso total de la supuesta lealtad y honor militar que la Wehrmacht profesaba. La defensa de órdenes superiores, aunque moralmente problemática, no carecía de fundamento legal técnico en 1945. El coronel Wolf citó extensamente de documentos legales militares. La versión de 1940 del Manual de Campo del Ejército de Estados Unidos sobre reglas de guerra terrestre establecía explícitamente que un individuo no sería castigado por un crimen de guerra si ese crimen fue cometido bajo órdenes de su gobierno o comandante superior. Sin embargo, el ejército había enmendado crucialmente el manual en noviembre de 1944. En el Millennium Sentence, momento del juicio de Dostler en octubre de 1945, el manual establecía una posición matizada. Un individuo que violara las leyes y costumbres aceptadas de la guerra podía ser castigado. El hecho de que los actos denunciados fueron realizados conforme a órdenes de un superior o sanción gubernamental podía ser tomado en consideración al determinar la culpabilidad, ya sea como defensa o en mitigación del castigo. Esta reformulación era sutil, pero crucial. Las órdenes superiores ya no eran una defensa absoluta, sino un factor atenuante potencial que el tribunal podía considerar discrecionalmente. El coronel Wolf hizo un argumento apasionado y profético en su alegato final que pareció resonar con algunos miembros del tribunal militar compuesto enteramente por oficiales de carrera. Wolf impresionó dramáticamente a la comisión sobre el peligro que el precedente de este caso representaba. Ganamos la guerra esta vez, pero nadie sabe quién ganará la próxima vez. Podríamos perder, y entonces ustedes, caballeros, podrían encontrarse sentados donde este hombre está sentado ahora. Si encontramos a este hombre culpable debido a presión política o porque perdió la guerra y está en nuestro poder, bien podríamos no haber ganado la guerra. Este argumento tocaba un punto profundamente sensible entre oficiales militares de carrera que valoraban la cadena de mando como pilar fundamental de la disciplina militar. Sin embargo, un precedente inmediato estaba en juego. Los juicios de Nuremberg estaban programados para comenzar en solo unas semanas. Docenas de otros procedimientos por crímenes de guerra estaban en preparación. Muchos de esos juicios nunca despegarían si una declaración de órdenes superiores pudiera funcionar efectivamente como defensa absoluta para alguien de tan alto rango como un general, o si el primer juicio por crímenes de guerra importante resultara en una absolución. Los miembros de la comisión entendían que su decisión
sería escrutada por fiscales, defensores y acusados en cientos de casos futuros. El 12 de octubre de 1945, después de un juicio de 4 días intensos, la comisión militar encontró a Anton Dostler culpable de violar las leyes de guerra. Su sentencia fue ser fusilado hasta la muerte por mosquetería. La comisión militar rechazó explícita y categóricamente la defensa de órdenes superiores en su sentencia escrita. El tribunal determinó que al ordenar la ejecución masiva de los 15 prisioneros de guerra estadounidenses, Dostler había actuado por su propia cuenta fuera de las órdenes específicas del Führer. Esta conclusión era legalmente significativa. La orden de comando de Hitler especificaba procedimientos detallados. Si los comandos capturados caían en manos alemanas a través de canales diferentes al combate directo, debían ser entregados inmediatamente al Sicherheitsdienst de las SS para ejecución. Dostler no había seguido este procedimiento. Los estadounidenses permanecieron bajo custodia de la Wehrmacht y fueron ejecutados por tropas del ejército alemán, no por las SS. En este sentido técnico, Dostler había excedido los términos literales de la orden, actuando según su propio criterio. La comisión también rechazó su petición de clemencia, declarando que ningún soldado, y menos aún un general comandante, puede decir que consideraba legítimo el fusilamiento sumario de prisioneros de guerra, incluso como represalia. La comisión declaró que los principios establecidos en las convenciones de La Haya y Ginebra representaban estándares mínimos civilizados que ninguna orden militar podía invalidar legítimamente. La sentencia de muerte contra Anton Dostler envió ondas de choque a través de la estructura militar alemana capturada. Miles de oficiales alemanes en campos de prisioneros, muchos conscientes de que potencialmente enfrentaban investigaciones por crímenes de guerra, comprendieron que la ejecución de prisioneros no sería tolerada y que los oficiales de alto rango no podían escudarse detrás de órdenes de Hitler. El mariscal de campo Albert Kesselring quedó profundamente alarmado. Cuando enfrentó su propio juicio ante un tribunal militar británico en Venecia en 1947 por la masacre de las cuevas ardeatinas, mintió sistemáticamente sobre su participación en el asunto Gini. Su perjurio subrayaba el efecto disuasorio que la comisión militar de Dostler había establecido. Kesselring fue juzgado principalmente por ordenar la masacre de las cuevas ardeatinas el 24 de marzo de 1944, donde 335 civiles italianos fueron ejecutados como represalia por un ataque partidario en Roma. Fue sentenciado a muerte el 7 de mayo de 1947, pero la sentencia fue conmutada a cadena perpetua 2 meses después. Kesselring fue liberado en 1952 alegando enfermedad y vivió hasta 1960. Nunca fue responsabilizado por su participación en las ejecuciones de Gini. El caso de Anton Dostler permanece único en la historia. Es el único caso en el cual un oficial general alemán fue juzgado, condenado y ejecutado por crímenes de guerra bajo la autoridad exclusiva de Estados Unidos. Los 50 días entre la sentencia y la ejecución permitieron múltiples niveles de revisión. El general Joseph McNarney, comandante general del ejército en el Teatro Mediterráneo, aprobó personalmente la sentencia. El Departamento de Guerra en Washington también revisó el caso. No hubo clemencia, no hubo conmutación. La ejecución se llevaría a cabo según lo ordenado. El 1 de diciembre de 1945, en las primeras horas de la mañana, Anton Dostler fue llevado al patio del campamento de prisioneros en Aversa. Dostler tenía 54 años, había pasado 35 años en uniforme militar, sirviendo en 2 guerras mundiales. Ahora enfrentaba su muerte a manos de soldados del ejército que había combatido. El protocolo para ejecuciones militares era preciso. El pelotón de fusilamiento estaba compuesto por 12 soldados estadounidenses. El sargento maestro John Woods y su asistente, el policía militar Joseph Malta, supervisaban el procedimiento. Dostler fue conducido al lugar de ejecución caminando erguido, manteniendo la compostura militar.
Fue colocado contra un poste de madera y atado. Le colocaron una capucha negra sobre la cabeza, según las regulaciones militares. A las 8 de la mañana exactas, el oficial al mando dio las órdenes. 12 rifles dispararon simultáneamente. Anton Dostler murió instantáneamente. La ejecución fue documentada exhaustivamente con cámaras fijas y de película. El ejército quería un registro completo por múltiples razones: evidencia de que la sentencia había sido ejecutada apropiadamente, precedente visual para futuros juicios, y demostración a la comunidad internacional de que Estados Unidos tomaría acción decisiva contra violadores de las leyes de guerra. Las fotografías capturaron la secuencia completa: Dostler siendo atado al poste, el pelotón tomando posiciones, el momento de la ejecución y su cuerpo siendo retirado. Inmediatamente después, el cuerpo de Dostler fue levantado en una camilla, envuelto en una funda de algodón blanco y transportado en un camión militar. Sus restos fueron enterrados en la tumba 93/95 de la sección H en el cementerio de guerra alemán de Pomezia, al sur de Roma. Este cementerio contiene las tumbas de 27.000 soldados alemanes muertos durante la campaña italiana. La tumba de Dostler no tiene ninguna distinción especial. Es simplemente una más entre miles, aunque su muerte fue fundamentalmente diferente. Fue ejecutado por su responsabilidad por crímenes contra las leyes de guerra. La ejecución de Anton Dostler estableció precedentes legales fundamentales que resonarían mucho más allá de su caso individual. El tribunal rechazó explícitamente la defensa de órdenes superiores, estableciendo que soldados y oficiales no pueden ser relevados de responsabilidad por crímenes de guerra simplemente citando órdenes de superiores. Este principio fue posteriormente codificado en el Principio 4 de los Principios de Nuremberg y en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Los juicios de Nuremberg, que comenzaron pocas semanas después de la ejecución de Dostler, adoptaron y expandieron estos principios. 19 de los acusados principales fueron condenados, 12 fueron sentenciados a muerte. Muchos citaron órdenes superiores en su defensa. Ninguno fue absuelto basándose en ese argumento. El caso Dostler había establecido el precedente. El juicio y ejecución fueron controvertidos incluso en su momento. Algunos oficiales superiores del ejército estadounidense expresaron dudas sobre la justicia del veredicto en conversaciones con reporteros. Soldados profesionales se sentían incómodos con la idea de que subordinados pudieran ser responsabilizados por seguir órdenes de superiores. Sin embargo, la nueva moralidad de posguerra estaba emergiendo. La magnitud de las atrocidades nazis reveladas cuando los campos de concentración fueron liberados había cambiado fundamentalmente las actitudes hacia la obediencia militar ciega. El mundo determinaba que existían líneas que ningún soldado debía cruzar, sin importar las órdenes recibidas. El destino de los 15 soldados estadounidenses no fue olvidado. Después de la guerra, sus cuerpos fueron exhumados de la fosa común en Punta Bianca. 7 fueron enterrados en el cementerio militar estadounidense cerca de Florencia. Los otros 8 fueron repatriados a Estados Unidos para ser enterrados en parcelas familiares. Monumentos conmemorativos fueron erigidos en Italia. El municipio de Ameglia estableció un memorial permanente. Cada año, ceremonias recuerdan la Operación Ginny II y los hombres que murieron. La historia de Alexander zu Dohna-Schlobitten proporciona un contrapunto fascinante. Dohna-Schlobitten sobrevivió a la guerra. Expulsado de la Wehrmacht, pero no ejecutado, regresó a su finca de Schlobitten durante la toma soviética. Organizó la huida de 330 refugiados en enero de 1945, salvando vidas humanas y caballos Trakehner. Se mudó a Suiza en 1948, trabajó para Hoffmann-La Roche y murió en 1997 a los 97 años. Su negativa a firmar una orden criminal le costó su carrera, pero salvó su vida y conciencia. Su ejemplo demuestra que incluso dentro de un sistema autoritario existían opciones morales. El caso Dostler
reveló las contradicciones en el sistema militar alemán. La Wehrmacht exigía obediencia absoluta a la cadena de mando. Pero cuando esa obediencia resultaba en crímenes de guerra, los superiores abandonaban a sus subordinados. Kesselring dejó que Dostler enfrentara solo la responsabilidad por una orden que él probablemente había aprobado. El sistema que demandaba lealtad hacia arriba no ofrecía lealtad hacia abajo cuando llegaba el momento de rendir cuentas. La orden de comando fue citada en múltiples juicios de crímenes de guerra después de 1945. El Tribunal de Nuremberg encontró que la orden era una violación directa de las leyes de guerra. Oficiales alemanes que ejecutaron comandos aliados bajo esta orden fueron procesados en Europa. Algunos fueron ejecutados, otros recibieron largas penas de prisión. El mariscal de campo Rommel había ignorado la orden cuando pudo, ordenando que comandos capturados fueran tratados como prisioneros regulares. Esta decisión salvó vidas y probablemente salvó la reputación de Rommel como oficial que mantuvo ciertos estándares de conducta honorable. El legado del caso Dostler se extiende al derecho internacional moderno. Los principios establecidos en su juicio forman parte del derecho humanitario internacional. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, adoptado en 1998, incorpora estos principios. La defensa de órdenes superiores está explícitamente limitada. Puede ser considerada en la sentencia, pero no constituye una defensa absoluta contra responsabilidad por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad o genocidio. Las convenciones de Ginebra de 1949, adoptadas 4 años después de la ejecución de Dostler, codificaron muchas de las protecciones para prisioneros de guerra que fueron violadas en el caso Ginny. Estas convenciones forman la base del derecho internacional humanitario moderno y han sido ratificadas por casi todos los países del mundo. La fotografía de Anton Dostler atado al poste se ha convertido en una imagen icónica de la justicia de posguerra. Para algunos, representa el triunfo del derecho internacional sobre la impunidad militar. Para otros, encarna las complejidades morales de responsabilizar a individuos dentro de sistemas autoritarios. El debate sobre la justicia de la sentencia continúa entre historiadores y estudiosos del derecho. Algunos argumentan que un general en una dictadura totalitaria enfrentaba opciones imposibles. Sin embargo, el ejemplo de Dona Schlobitten complica esta narrativa. Dona Schlobitten se negó a firmar la orden y fue simplemente expulsado, no ejecutado. Esto sugiere que existía espacio para resistencia, aunque con consecuencias profesionales graves. El impacto en el desarrollo de códigos de justicia militar modernos fue significativo. Las Fuerzas Armadas incorporaron entrenamiento sobre las leyes de guerra y la obligación de desobedecer órdenes ilegales. El Código Uniforme de Justicia Militar de Estados Unidos especifica que los miembros del servicio tienen el deber de desobedecer órdenes ilegales. El caso también tuvo implicaciones para la doctrina de responsabilidad de mando. Estableció que comandantes no pueden simplemente transmitir órdenes criminales sin asumir responsabilidad personal. Un comandante tiene el deber de evaluar la legalidad de las órdenes y proteger a los prisioneros bajo su control. Las implicaciones continúan desarrollándose. Los juicios del Tribunal Penal Internacional para Yugoslavia y Ruanda citaron los principios establecidos en casos como Dostler. Casos recientes en Siria, Myanmar y otros conflictos son analizados usando marcos legales que se remontan a las decisiones de 1945. La tensión entre obediencia militar y responsabilidad individual permanece relevante. El caso de Anton Dostler representa más que la ejecución de un general por un crimen específico. Encapsula las transformaciones fundamentales en cómo la comunidad internacional entendía la responsabilidad militar y los límites de la autoridad de mando. El juicio declaró que existen estándares universales de conducta humana que trascienden fronteras nacionales, lealtades militares y órdenes de superiores. Ningún soldado puede escudarse detrás de órdenes al cometer actos que violan principios fundamentales de humanidad.
Esta fue una noción revolucionaria en 1945. Las fotografías de Dostler continúan provocando debates sobre justicia, responsabilidad y las consecuencias de servir a regímenes criminales. Dostler no era Himmler ni Eichmann, no diseñó el Holocausto. Era un soldado profesional que siguió órdenes que sabía o debería haber sabido que eran criminales. Su ejecución envió el mensaje de que ser un engranaje en la maquinaria del crimen no exime de responsabilidad. Los 15 soldados estadounidenses no vivieron para ver la justicia servida. Murieron ejecutados como prisioneros indefensos. Sin embargo, sus muertes no fueron en vano. El caso que surgió ayudó a establecer principios que han salvado innumerables vidas al advertir a comandantes que serán responsabilizados por crímenes contra prisioneros. El juicio y ejecución de Anton Dostler permanecen como uno de los momentos definitorios en el desarrollo del derecho internacional humanitario moderno. La decisión de procesar a un general alemán inmediatamente después de la guerra, estableciendo precedentes que se aplicarían en Nuremberg y más allá, demostró el compromiso aliado con la justicia basada en reglas en lugar de venganza. Aunque imperfecta, la justicia de posguerra aspiraba a estándares más altos que la ley del más fuerte. Al amanecer del 1 de diciembre de 1945, cuando las balas pusieron fin a la vida de Anton Dostler, terminó no solo la historia de un general alemán, sino también se cerró un capítulo en la evolución del concepto de responsabilidad individual bajo el derecho internacional. El poste de ejecución en Aversa simbolizó el final de una era donde órdenes superiores podían justificar cualquier acto. En su lugar emergió un nuevo orden legal que declaraba que existen líneas que ningún ser humano debe cruzar, sin importar quién ordene el cruce. El impacto del caso Dostler resonó inmediatamente en los círculos militares y legales de todas las naciones aliadas. En las semanas siguientes a la ejecución, fiscales de crímenes de guerra en múltiples jurisdicciones comenzaron a citar el precedente Dostler en sus preparativos para juicios pendientes. Los abogados defensores, por su parte, estudiaban meticulosamente las transcripciones del juicio buscando argumentos alternativos que pudieran tener más éxito que la fallida defensa de órdenes superiores. El veredicto de Dostler se convirtió en el caso de estudio fundamental en todos los juicios subsecuentes, un punto de referencia ineludible que definía los parámetros del debate legal sobre responsabilidad de mando. En los campos de prisioneros de guerra alemanes distribuidos por Europa, la noticia de la ejecución de Dostler circuló rápidamente entre los miles de oficiales capturados. Muchos enfrentaban la posibilidad real de ser procesados por acciones tomadas durante la guerra. El mensaje era inequívoco. El rango no ofrecía protección. Las órdenes de superiores no constituían defensa absoluta. Y la justicia aliada estaba dispuesta a ejecutar sentencias de muerte contra oficiales de alto nivel. Esta realización provocó considerable ansiedad, pero también llevó a muchos oficiales alemanes a cooperar más plenamente con investigadores aliados, proporcionando información sobre la cadena de mando, órdenes recibidas y crímenes cometidos por otros en un intento de mitigar su propia culpabilidad potencial. La ejecución también generó debate intenso dentro de las propias Fuerzas Armadas estadounidenses. Oficiales veteranos que habían combatido durante toda la guerra expresaban opiniones divididas. Algunos argumentaban que Dostler había sido tratado justamente, que las leyes de guerra debían aplicarse sin excepciones y que establecer este precedente era esencial para prevenir futuras atrocidades. Otros, particularmente aquellos de la vieja Guardia Militar, se sentían profundamente incómodos con las implicaciones del veredicto para la estructura de comando militar. Argumentaban en conversaciones privadas que la guerra moderna requería obediencia instantánea a órdenes y que permitir a subordinados cuestionar legalmente las directivas de superiores podría socavar fatalmente la efectividad militar. Sin embargo, estos debates permanecieron en gran medida dentro de círculos militares profesionales, ya que públicamente el ejército presentaba un frente unificado de apoyo al veredicto.
Los medios de comunicación internacionales cubrieron extensamente tanto el juicio como la ejecución. Los periódicos estadounidenses generalmente apoyaron el veredicto, enmarcándolo como un paso necesario hacia el establecimiento de un orden internacional basado en leyes en lugar de fuerza bruta. La prensa británica adoptó un tono similar, aunque algunos comentaristas expresaron preocupación sobre la aplicación consistente de estos estándares. Los periódicos en países neutrales como Suiza y Suecia ofrecieron análisis más matizados, señalando tanto la importancia del precedente legal como las complejidades morales de responsabilizar individualmente a oficiales que operaban dentro de estructuras militares jerárquicas autoritarias. En Alemania ocupada, donde la población civil comenzaba a enfrentar la magnitud de los crímenes cometidos por el régimen nazi, la reacción al caso Dostler fue compleja y multifacética. Algunos alemanes, particularmente aquellos que habían perdido seres queridos en los bombardeos aliados o en combate, veían la ejecución de Dostler como venganza de los victoriosos disfrazada de justicia. Otros, especialmente aquellos que habían sufrido bajo el régimen nazi o que comenzaban a comprender la escala del Holocausto, reconocían que crímenes masivos requerían rendición de cuentas individual. La prensa alemana bajo control aliado publicó información sobre el juicio, contribuyendo al proceso doloroso de desnazificación y reeducación que las potencias ocupantes consideraban esencial para la transformación democrática de Alemania. El caso Dostler también estableció precedentes procedimentales importantes para los juicios de Nuremberg que comenzarían en noviembre de 1945. Los fiscales de Nuremberg estudiaron cuidadosamente cómo la Fiscalía había presentado evidencia documental, interrogado testigos y construido una narrativa coherente de responsabilidad criminal. Las técnicas utilizadas para refutar la defensa de órdenes superiores en el caso Dostler fueron refinadas y expandidas para los juicios posteriores. La estructura misma del tribunal militar en el caso Dostler, con su combinación de procedimientos militares estadounidenses y reconocimiento de derecho internacional, proporcionó un modelo que informaría el diseño del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. Más allá de las implicaciones legales inmediatas, el caso Dostler contribuyó a un cambio fundamental en cómo las sociedades democráticas concebían la relación entre individuos e instituciones militares. La noción de que los soldados podían y debían ejercer juicio moral independiente, incluso dentro de estructuras jerárquicas estrictas, representaba un alejamiento radical de concepciones tradicionales de disciplina militar. Este cambio conceptual requeriría décadas para ser plenamente integrado en doctrinas militares y programas de entrenamiento, pero el caso Dostler marcó un punto de inflexión simbólico e histórico crucial en este proceso de transformación. Los 15 soldados estadounidenses, cuya ejecución ilegal había iniciado este proceso legal, recibieron reconocimiento póstumo. Además de los monumentos físicos erigidos en Italia, fueron condecorados con medallas militares por su servicio. Sus familias recibieron las condolencias oficiales del gobierno estadounidense y compensación por sus pérdidas. Sin embargo, ninguna cantidad de reconocimiento oficial podía compensar completamente la tragedia de sus muertes. Eran jóvenes, muchos apenas en sus 20 años, hijos de inmigrantes italianos que habían cruzado el Atlántico buscando oportunidades. Habían regresado a la tierra de sus ancestros no como visitantes, sino como libertadores, solo para ser asesinados en violación de todas las convenciones civilizadas. El legado del caso Dostler se extendió también al desarrollo de la educación legal militar. Escuelas de derecho militar en Estados Unidos y otros países aliados comenzaron a incorporar el caso en sus currículos, utilizándolo como herramienta pedagógica para enseñar a futuros abogados militares sobre la intersección entre derecho nacional, derecho internacional y obligaciones morales. Generaciones de oficiales legales estudiarían las transcripciones del juicio, analizando los argumentos de ambas partes y las implicaciones del veredicto.
El caso se convirtió en material fundamental no solo para estudiantes de Derecho, sino también para oficiales de comando, que necesitaban comprender los límites legales de su autoridad. La velocidad con la que se condujo el caso Dostler, desde captura en mayo hasta ejecución en diciembre de 1945, también estableció expectativas sobre la rapidez con la que la justicia de posguerra debía proceder. Esta urgencia reflejaba un deseo comprensible de los aliados de demostrar determinación en perseguir crímenes de guerra mientras la evidencia estaba fresca y los testigos disponibles. Sin embargo, también generaría críticas posteriores sobre si algunos juicios de crímenes de guerra se movieron demasiado rápidamente, potencialmente comprometiendo el debido proceso en el interés de lograr condenas expeditas. El caso Dostler, con su juicio de solo 4 días para un asunto de tal importancia histórica, ejemplificaba tanto las fortalezas como las debilidades potenciales de este enfoque de justicia rápida.